Tener comida para alimentarnos es un hecho que implica muchos factores, movimientos y decisiones. Decisiones que van desde los productos que elegimos, si son locales, procesados, vienen de otras tierras, quién los vende, cómo los comercializa, hasta cómo transformamos eso en un bocado que nos guste y nos nutra. Y por supuesto, qué hacemos con lo que queda en el plato, en la nevera o en la alacena. Decisiones que sí o sí tienen un impacto directo sobre cada una de las personas y la sociedad en la que vivimos. América Latina y el Caribe es una de las grandes despensas del mundo. La región aporta el 14% de la producción mundial de alimentos. Brasil provee soja, Argentina trigo, Uruguay carne de res, Ecuador plátanos, Perú quinoa, Colombia café, Guatemala hortalizas y México es el principal exportador de aguacates y tomates, solo para dar una idea de lo que la región produce. Más del 50% de esa producción proviene de pequeños agricultores. Y es que en América Latina y el Caribe, la agricultura representa más del 5% del Producto Interno Bruto en unos 20 países. Por eso, decidir qué compramos y a quién puede hacer la diferencia en el mercado, en nuestra salud y en la del planeta. Alimentarnos entonces nos conecta con múltiples temas y nos cuestiona sobre la responsabilidad socioambiental que hay detrás de cada bocado. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna, soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad ambiental, económica y social y que generen impactos positivos. Y yo, Natalia Borrero Morales, periodista ambiental y fiel creyente del poder de las historias. Juntas les acompañaremos en esta producción de Transforma. Un podcast para entender las conexiones entre ambiente, economía y clima a través de entrevistas e historias del territorio. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la importancia de conservar la biodiversidad. Dando continuidad a este tema, en este episodio, como lo vimos en la introducción, vamos a profundizar sobre lo que significa comer y las múltiples conexiones que esta acción implica. Entre ellas, la relación directa que tiene con los ecosistemas y la diversidad biológica. Y junto a Natalia Gómez vamos a conocer una historia que sucede entre Lima y la Amazonía peruana. Un intercambio de saberes y sabores para llevar la selva a un plato a través de ingredientes como el paiche y el tucupí. Conozcamos a nuestro invitado. Yo soy Mark Landy, lidero el equipo de entorno alimentario y comportamiento del consumidor de la Alianza Biodiversity Internacional y el CIAT, con sede en Cali, Colombia. Lo que a mí me motiva para trabajar sobre temas de alimentación es justamente buscar un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo nutricional para que podamos seguir alimentándonos bien en todo sentido a nivel global. Mark, es un gusto tenerte en Brújula Sonora Podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Mark, el tema de hoy es un tema muy interesante que a todo el mundo le debería importar y es la comida. Comer es una necesidad básica que tenemos todos. Desafortunadamente, millones de personas en el mundo la tienen insatisfecha y ahora cada vez más se oye hablar de la necesidad de tener unos sistemas alimentarios que quisiéramos empezar por ahí precisamente para que tú nos cuentes qué significa, porque sabemos que hay muchos actores que participan, digamos, desde los productores hasta los consumidores y finalmente en muchos casos quienes desechan los restos en algunos casos de comida. Y un término que hemos oído mucho y queremos que tú nos expliques es sistemas alimentarios de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata como para empezar la conversación? Pues empezamos definiendo un poco sistemas alimentarios y después hablamos del término de alto rendimiento, si te parece. Perfecto, sí. Entonces, el sistema alimentario de por sí, o sea, es básicamente como lo has definido, o sea, abarca todo que viene desde la producción de alimentos, inclusive el tema de insumos, de semillas, de todo eso, la forma que las personas producen los alimentos en el campo, la manera que los alimentos salen de las fincas, se trasladan, se transportan, digamos, a los centros de consumo, de procesamiento y finalmente cómo esos alimentos llegan a los puntos de venta donde las personas pueden adquirirlas y después cómo consumirlos. Y también abarca, por supuesto, el tema de desechos y residuos que se generan a lo largo del sistema y pues tanto de alimentos como de otros factores, pues.
el sistema alimentario de por sí busca conectar y entender la relación entre todos estos espectros que pasan en un país, en una región, un territorio, ¿no? Y creo que hay varios elementos importantes ahí. Por un lado están las relaciones, o sea, el flujo de los alimentos, el flujo de dinero, las conexiones sociales, el flujo de conocimiento. Yo siempre digo que la comida no viaja sola. Siempre la comida viaja con conocimientos, con saberes, con muchos diferentes tipos de información. Pero todo esto, de cierta manera, constituye un sistema interconectado. Y entonces eso es la parte como central de lo que entendemos como sistema alimentario. Pero ese sistema alimentario no existe en un vacío. El sistema alimentario existe en algún contexto específico y puede ser de un país, puede ser a nivel del planeta, puede ser a nivel de un municipio, o sea, puede existir en diferentes escalas. Y estos sistemas alimentarios son direccionados por fuerzas a veces que están un poco externas al sistema de por sí mismo. O sea, por ejemplo, temas como cambio climático, las condiciones agroecológicas, acceso a agua, cambios en la demografía, y otros aspectos que sí se puede controlar un poco más, introducción o generación de tecnología, de innovaciones, temas como de política pública, etc. Pero entonces es esta combinación de factores que empujan, que enrutan, que direccionan, digamos, el sistema alimentario y cómo estos se relacionan con este telaraña de conexiones que hay entre producción y consumo. Y finalmente, para llegar al tema de alto rendimiento, cuando tú combinas esos factores de lo que llamamos en inglés los drivers o los que empujan, digamos, lo que empuja el sistema alimentario, con esa telaraña de relaciones que existen, genera diferentes tipos de resultados. Y esos resultados a nivel más general, se puede hablar de resultados, digamos, en lo social, en lo económico y en lo nutricional. Entonces, esos factores, de cierta manera, son el resultado de todo lo que ha pasado anteriormente. O sea, la combinación de los factores que empujan el sistema y la telaraña de relaciones. Y cuando hablamos de rendimiento o alto rendimiento, es medir un poco la capacidad del sistema de entregar una mezcla óptima entre resultados sociales, económicos y nutricionales. Debo incluir el tema ambiental ahí también, disculpa. Entonces, ahí es donde realmente el tema de sistemas alimentarios de alto rendimiento se vuelve un poco complejo, porque lo que es alto rendimiento en un contexto no lo puede ser en otro. Entonces, lo que hablamos nosotros es que estos factores, digamos, lo ambiental, lo social y lo nutricional, de cierta manera socioeconómico y nutricional, presentan disyuntivas. Entonces, si buscamos optimizar un sistema, por ejemplo, en términos ambientales, podemos terminar generando un sistema que sí produce todos los alimentos de una manera muy sostenible y todo lo demás, pero por ende podría tener costos más elevados en términos económicos que no permite que todo el mundo accede a alimentos de buena calidad. De otra manera, si solamente optimizamos para alimentos de menor costo, podemos socavar mucho la sostenibilidad ambiental del sistema. Entonces, de cierta manera, los sistemas alimentarios nos presentan siempre este reto, ¿no? Es cómo entender las disyuntivas y cómo lograr un equilibrio que tenga sentido y que sea manejable, realista, válido para unas condiciones o un contexto específico. No hay una solución única, perfecta, digamos, posible, sino que hay que tener diálogos y hay que estar mirando estas relaciones y entendiendo qué estamos dispuestos a dar para recibir otro beneficio. Y creo que eso es un tema importante. No es estático, cambia en el tiempo y requiere diálogo entre los actores. Marc, me voy a quedar con eso que dijiste de las interrelaciones de todas estas habilitantes para que tengamos sistemas alimentarios, pero quisiera que nos centráramos en dos y tiene que ver la parte nutricional y otros elementos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Y ahí quería preguntarte sobre esto porque muchas veces pensamos que porque tenemos acceso, por ejemplo, porque comemos arroz, el arroz tiene todos los nutrientes, pero no. ¿Cuáles son esos impactos que está teniendo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la producción de alimentos? Yo creo que hay dos aspectos ahí que son importantes para diferenciar. Una cosa es el tema de producción de alimentos, donde sí, el cambio climático tiene mucho que ver, y otro es en el tema de consumo de alimentos, donde yo diría que el factor más importante por ese lado es el tema de diversidad y agrobiodiversidad.
Entonces, en el tema de producción de alimentos, desde luego, pues hay mucho más variación, tanto en lo que llamamos el clima como tal, o sea, los patrones de lluvia, etcétera, van cambiando. Pero también hay tendencias claras en el largo plazo, donde veamos un aumento en temperaturas y cambios, digamos, que son más sostenidos. Entonces, hay que entender que la variación del clima es una cosa, no llueve hoy, no llueve mañana, lo que sea, y otra cosa es la tendencia de cambio. Entonces, la tendencia de cambio, que es lo que constituye finalmente el cambio climático, puede afectar el sistema alimentario de diversas maneras. Por un lado, puede hacer que productos que antes se podría cultivar en ciertas zonas, en el futuro no se puede cultivar ahí, porque ya la temperatura o los patrones de lluvia no están, digamos, adecuados para producir un cierto cultivo en un cierto territorio. Entonces, por un lado es esto, de dónde podemos producir los alimentos. Segundo, a la medida que va cambiando el clima en términos de producción, también empezamos a encontrar factores que podrían aumentar el estrés que se tiene sobre la producción de alimentos. Y eso puede ser estrés, por ejemplo, en términos de acceso a agua, el estrés hídrico, ¿no? Que hay zonas que podría tener dificultad de tener suficiente agua para que crezcan bien los productos. Y por otro lado, hay un nivel de estrés creciente sobre el tema de plagas y enfermedades. Plagas y enfermedades que antes estaban en otra zona porque los bichos también tienen su nicho donde les gusta vivir, pero a la medida que va cambiando la temperatura y los patrones de lluvia también se mueven esas enfermedades que podrían tener efectos nefastos sobre la producción de alimentos. Y bueno, entonces eso es un poco la parte básica de producción. Y lo que tiene que ver con la diversidad de producción, yo creo que, pues, de cierta manera hay ciertos cultivos que ya no se pueden producir en las mismas zonas que antes y que hay que estar moviéndose. Pero también hay ciertos cultivos que ya de por sí la gente deja de producir porque no hay tanto consumo de esos alimentos. Y eso me lleva a la otra parte de la pregunta. El tema ahí es que realmente una dieta en términos nutricionales adecuada debería contar con diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de consumir pues una gama amplia de alimentos que permita que el cuerpo tenga no solamente la energía o las calorías necesarias para poder funcionar, sino también los micronutrientes y los macronutrientes que permiten que estamos saludables. Entonces, a la medida que vamos reduciendo la variedad de alimentos que comemos, empezamos a correr el riesgo de no cumplir. O sea, podemos comer arroz y tener suficiente energía. Pero primero es muy aburrido comer arroz solito, pero segundo es que genera problemas, digamos, de micronutrientes, donde realmente la gente que consume solamente arroz no logra suplir las necesidades que tiene de las diferentes vitaminas, de minerales tipo zinc, de hierro, de otras cosas, y empieza a presentar problemas como anemia y otras dificultades porque no está logrando completar, digamos, una nutrición adecuada. Marc, pero esto que tú nos cuentas del tema de los nutrientes también podría estar relacionado con afectaciones en el suelo, con que de pronto ya el suelo tampoco tiene esos nutrientes cuando se cultiva. Sí, claro. Es ahí donde yo diría que la ciencia está avanzando un poco más. Yo creo que esos son temas emergentes y hay dos temas ahí. Por un lado, parece ser que algunas de las concentraciones, digamos, de dióxido de carbono y otros factores que están en el aire ya con el cambio climático, podría estar teniendo alguna afectación sobre la calidad nutricional de algunas de las plantas. Y por otro lado, lo que tú dices, o sea, el manejo de los suelos, si no hacemos un manejo adecuado de suelos, puede ser que estos nutrientes tan importantes no son disponibles para ser utilizados para las plantas y por ende trasladadas en los alimentos hacia los consumidores. Por eso volvemos siempre al tema sistémico, ¿no? Todo está conectado, es una telaraña de relaciones. Aprovechando que hablas de conexiones, yo quisiera entrar a un tema que tú mencionabas y es los impactos que tiene el cambio climático en el suelo, esto ligado a otros variables como el estrés hídrico que mencionabas, la pérdida de biodiversidad también por impacto ambiental de algunas actividades, están llevando a que obviamente los sistemas alimentarios se vean afectados en toda su cadena de producción. Y en este sentido yo quiero entrar un poquito a hablar sobre Latinoamérica, porque Latinoamérica es la región con mayor exportación en el mundo de alimentos y se habla, digamos, del potencial que podría tener la región también para generar, incluso para aumentar ese porcentaje de alimentos que se producen y que finalmente se exportan a otras partes del mundo. Pero, ¿qué se requiere para que los países que tienen ese potencial
realmente puedan ser unas despensas de alimentos, pero haciéndolo de una manera que no aumente los impactos en el territorio, que realmente tenga unos beneficios para las comunidades y para las personas que están cultivando estos productos y que finalmente en toda la cadena de producción haya las mejores condiciones para que haya un alto rendimiento de esos sistemas como nos explicabas. Creo que tenemos muy claramente desdibujado varias de esas disyuntivas que enfrentamos, ¿ok? Porque uno diría, sí, América Latina tiene el potencial de producir más alimentos y ayudar a alimentar el mundo. O sea, eso yo creo que es un hecho, pero las maneras que buscamos lograr esto tiene varias disyuntivas. O sea, uno podría seguir el modelo que hemos visto, digamos, en otras partes del planeta e inclusive en algunos casos en Brasil y en Argentina, donde se pasa pues hacia sistemas de monocultivo de grandes extensiones que son muy eficientes, entre comillas, en la producción de volumen de alimentos básicos. Entonces, eso es un modelo que podría servir para aumentar la producción y ayudar a alimentar el mundo, pero viene con un costo grande. Y lo que tenemos que realmente pensar es, bueno, el costo grande, por supuesto, es transformación de ecosistemas naturales a ecosistemas agrícolas, la pérdida de biodiversidad y también afectaciones grandes sobre, inclusive en el caso de Brasil, sobre temas de ciclos de clima y cosas así por estar deforestando grandes áreas en la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que pensar. En un mundo ideal, lo que uno quisiera ver es que esos sistemas logran ser intensificados de manera sostenible para no tener que seguir ampliando la frontera agrícola. Es muy fácil decirlo y es muy difícil lograrlo, pero es ahí donde uno empieza a ver esto como potencial. O sea, y de nuevo, esto es una cuestión de dialogar y de buscar realmente acuerdos de cómo hacerlo, porque no hay una solución de talla única. Si hablamos, por ejemplo, de zonas como el Cerrado en Brasil o si hablamos como la Orinoquía colombiana, estamos hablando de zonas con aparente potencial productiva, pero también con un valor ecológico o ambiental grande. Entonces tenemos que realmente empezar a pensar en cuáles son las maneras de poder promover y apoyar la intensificación de esos sistemas, pero también poniéndole límites para que haya también una conservación adecuada de los ecosistemas. Ahora, eso no es fácil y creo que el caso brasileño nos puede enseñar mucho en ese sentido. Dependiendo del gobierno que tiene el poder en Brasil, pues hemos visto diferentes enfoques, ¿no? Un enfoque mucho más dado a la conservación de la Amazonía y intentar, pues, digamos, a reducir deforestación y empezar, pues, a promover mucho más trazabilidad y de los cultivos y empezar como a controlar un poco esto, pero fue reemplazado después por otro gobierno que básicamente invirtió todo esto, ¿no? Donde querían pues expandir y que realmente pues producir más y la Amazonía o el bosque en pie no tenía mucho valor y se vio pues un cambio grande en ese sentido. Y eso es un poco el juego en que estamos, ¿no? Porque finalmente son decisiones en las cuales tiene que participar la sociedad. Entonces es ahí donde se vuelve bastante complejo. Y quisiera tener una solución fácil, pero yo creo que eso es el debate que realmente hay que tener, y más que todo en los países de Sudamérica donde existe ese potencial. O sea, hasta qué punto podemos ser realmente la despensa del mundo y a qué costo estamos dispuestos a pagar para ser la despensa del mundo. Yo pensaría que todavía es una pregunta muy abierta. Y yo diría que ojalá encontremos una solución que permita un equilibrio, ¿no? Entre los factores que hemos hablado, que conservamos el ambiente, que podemos ser sostenibles en el tiempo, pero que también podemos intensificar donde tiene sentido intensificar la producción para que haya alimento suficiente para ayudar a dar de comer a la población mundial. Tú mencionaste muchas cosas, pero me voy a quedar con tres, Marc. Sociedad, trazabilidad y política. Alguien decía una vez que no había nada más político que la comida o los alimentos y definitivamente la sociedad o los consumidores, en este caso que somos todas y todos los habitantes del planeta, tenemos un rol fundamental. Y hemos visto cómo cada vez más, yo creo que desde antes de la pandemia,
estamos como en una onda o en una tendencia de pronto hacerle un poquito más de trazabilidad a los productos que consumimos. Sin embargo, el reto es grande porque a veces es muy difícil hacérsela o porque a veces a los productos a los que uno les puede hacer trazabilidad también son mucho más costosos, y en esto también han entrado a jugar un papel importante, por ejemplo, algunos restaurantes en diferentes lugares de Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Brasil, en muchos lugares que también están tratando como de ayudar a eliminar muchas de esas barreras que hay en esa búsqueda también por consumir local, por consumir directamente al productor. Háblanos un poquito también desde tu experiencia de ese papel tan fundamental que tenemos como sociedad para lograr tener unos sistemas alimentarios mucho más robustos y realmente sostenibles en este momento. Excelente pregunta. Yo diría que hay muchos modelos y hay muchas cosas que hay que empezar digamos, a poner sobre la mesa. Primero, cuando hablamos de consumidores aquí en América Latina, tenemos que partir de la realidad de la región, y la realidad de la región es que la gran mayoría, y diría yo 80 o 90% de los consumidores, sus elecciones se rigen básicamente por el precio del alimento, ¿sí? Porque son personas que tienen recursos limitados y que tienen que buscar cómo optimizar, y ahí volvemos al tema de la optimización, cómo hacer rendir, digamos, el dinero que tienen para poder alimentarse bien. Entonces hay que empezar con esta realidad que hay en la región. Por otra parte, estos consumidores normalmente no se alimentan necesariamente de los restaurantes o de los supermercados. Muchas veces esas son las personas que se alimentan de las plazas de mercado, se alimentan de las tiendas, se alimentan de los fruggers. Si se alimentan de restaurantes, son más bien puestos callejeros. Entonces hay que entender, si hablamos de un sistema alimentario que sea incluyente y que logra realmente permitir que las personas se nutran bien, tenemos que partir de esta realidad. Ahora, la evolución y la emergencia, por ejemplo, de algunas tendencias de conexión entre producción local y consumo local en forma de restaurantes, hablamos del caso peruano, por ejemplo, es muy interesante porque conecta agrobiodiversidad, saber ancestral, producción local, consumo, de hecho, alta cocina, porque realmente tiene un nivel de reconocimiento global bien importante, pero desde mi perspectiva sigue siendo una cuestión, y pues espero no ofender a nadie, pero sigue siendo una cuestión más de élites que de la población en general. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que pensar seriamente cómo logramos chulear esos temas. Queremos promover mayor disponibilidad de agrobiodiversidad. Queremos promover que haya, digamos, acceso a alimentos de buena calidad. Queremos que esto llegue pues a la mayoría de los consumidores y no solamente a las personas que pueden pagar por consumir esos alimentos. Y es ahí donde yo siento que tenemos que enfocar la conversación. O sea, ¿cómo hacemos para que funcione mejor? Por ejemplo, los centrales de abasto, las plazas de mercado, las tiendas. ¿Cómo aseguramos que los alimentos que llegan y se pasan por esos canales sean de la mejor calidad y que sean diversas, que sean saludables, que sean inocuas? Es ahí donde para mí radica gran parte del reto que tenemos en América Latina, porque a pesar de todo sigamos siendo pues una sociedad bastante inigual, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, el caso mexicano es un poco distinto que el caso peruano. O sea, el caso mexicano, la cultura alimentaria del país es muy descentralizada. Hay mucha diversidad de alimentos, pero realmente es mucho más asequible a la población en general. Pero hay que promover que esta diversidad que hay en las regiones sea al alcance de la mayoría de los consumidores. Y eso es el reto que tenemos. Marc, creo que esto que tú mencionas de que los sistemas alimentarios sean incluyentes es como el reto más grande que también tenemos en este tema. Te quiero invitar a ti y a todos nuestros oyentes a que viajemos a Perú a conocer justamente una iniciativa de un chef, un cocinero que se fue a explorar mucho más la Amazonía peruana y a conocer de esta cocina tradicional para luego volver a la ciudad y conectar la selva con la ciudad. Escuchemos la historia contada por Natalia Gómez. En la Amazonía peruana se entreteje la vida de maneras insospechadas.
Y tal como en otras regiones, en sus bosques espesos, sus cuencas, lagos y rincones, residen especies que constituyen la alimentación y la nutrición de muchas comunidades. Ingredientes poco comunes, con sabores diversos como la naturaleza misma, hacen parte de esta gran despensa inexplorada y disfrutada por pocos paladares. Al menos en mi país, la Amazonía siempre ha estado vista como un lugar lejano, exótico, difícil de llegar, difícil de entender o de estar o de conocer, casi al punto de estar marginada la Amazonía, ¿no? Soy Pedro Miguel Esquiafino, cocinero peruano, y trabajo con la región amazónica y la cocina amazónica hace 20 años. Lo cierto es que esa percepción es la que ha sido atractiva para curiosos como Pedro, que gracias a sus experiencias de infancia y luego de estudiar fuera de su país natal, tenía claro su propósito. Lo que quiero es dar a conocer mi país, esa diversidad, esa riqueza, esos sabores y las cocinas que tiene mi país. Para eso habíamos trabajado y regresaba al Perú con esa idea, ¿no? A su regreso de Italia en 2001, Pedro no se imaginó que una oportunidad de trabajo como jefe de cocina en un restaurante limeño le abriría las puertas a una nueva despensa, un universo de sabores hasta ahora desconocidos para él. Simplemente me sumergí en los mercados y en el producto, y ahí es donde me cruzo con productos amazónicos y empiezo a trabajar con ellos. Y bueno, para mí fue sorprendente todo lo que pude ver y con lo que pude trabajar ese año y medio en la Huaca Puquiana, y es ahí con el 2003 yo salgo de la Huaca y viajo a Iquitos por primera vez en mi vida, que Iquitos es como la capital amazónica. Y ahí fue el clic, ¿no? Ahí me sorprendió el mercado de Belén en Iquitos. Para mí fue totalmente un antes y un después, ¿no? Esa primera visita se convirtió en la posibilidad de empezar a montar operación logística para llevar pescado amazónico a Lima, contribuir al mantenimiento de la biodiversidad de ese ecosistema y de alguna forma acercar la selva a la ciudad a través de los ingredientes que pueden conformar un plato. El proceso fue lindo, ¿no? Porque empezó como una aventura entre dos amigos para hacer un negocio, y por la curiosidad que teníamos de conocer la diversidad de las aguas continentales, vamos a decirlo así, de los ríos de la Amazonía, y de conocer este gran pescado que veíamos en filete en los mercados limeños, seco salado, que se llamaba paiche o pirarucú, ¿no? O arapaima. En 2004 abrió Malabar y al tiempo asesoraba a una compañía de cruceros en la Amazonía que le permitía seguir conectado a la selva. 6 años más tarde, esta cercanía con la riqueza del Amazonas peruano lo llevó a abrir Amas, un restaurante con 2 propósitos. El primero, ofrecer al comensal un concepto amazónico bien representado. Y la segunda razón por la cual creamos Amas es que después de 6 años de estar trabajando con Malabar y con Aqua Expeditions, nos dimos cuenta que los dos no eran suficientemente poderosos, vamos a decir así, o capaces de convencer a una comunidad de empezar a trabajar con su producto y desarrollarlo para entrar a un mercado gastronómico, ya sea nacional o limeño. Lograr ese trabajo comunitario necesitaba de más personas curiosas y apasionadas, porque una sola golondrina no hace verano. Y fue así como las conexiones no dieron espera. Un amigo en común nos presentó, porque en ese momento Pedro estaba armando todo el concepto de Amas y él buscaba fibras, buscaba artesanías, buscaba cosas representativas que podría usar dentro del restaurante. Entonces, este amigo nos hizo una cita por correo. Pedro me mandó un mensaje, me dijo que quería reunirse y yo fui a conocerlo en el restaurante que tenía en ese momento, que era Malabar. Entonces, en esa primera cita conversamos mucho el enfoque amazónico, qué es lo que yo hacía, qué es lo que él quería hacer, me mostró parte de la investigación que él ya venía haciendo, hablamos del paiche, en fin, hicimos una muy bonita conexión, teníamos las mismas curiosidades y el mismo entusiasmo, y ese fue el 2009 más o menos. Soy Tatiana Rivadeneira. Yo estudié Administración de Negocios Internacionales. En realidad mi carrera está más ligada al tema de comercio, pero durante muchos años, mientras estudiaba, mi intención siempre fue volcarme a la Amazonía.
Ese acercamiento entre Pedro y Tatiana sería clave para explorar sabores y saberes que han llevado desde entonces los ingredientes amazónicos a las mesas capitalinas. Muchos de estos ingredientes inimaginables. En uno de los viajes que yo hago a Pucallpa, se me ocurre traer una pequeña muestra, una botellita así de medio litro de ají negro, o del tucupí, y se lo mandé a Pedro, ¿no? Le dije, Pedro, mira, te estoy mandando esto. Le conté un poco la historia de dónde viene. De hecho, el tucupí era un descubrimiento para mí reciente. Yo llevaba ya 7, 8 años viajando a esa comunidad. El tema de la comida, de compartir el tucupí, era un tema muy cerrado en esa comunidad. No lo compartían fácilmente con personas como nosotros, ¿no? Que llegábamos de visita. Pero hagamos un paréntesis para entender de qué estamos hablando. Pues bien, el tucupí es una mezcla cuya materia prima es un tubérculo conocido entre las comunidades amazónicas como yuca venenosa. Si bien se dice que su consumo en estado natural es mortal, estas mismas comunidades han logrado una preparación ancestral que transforma la yuca a estado líquido, convirtiéndola en un ingrediente que potencia el sabor de casi todo lo que toca: pescado, carne, vegetales. Uno de los términos que siempre se usa para definir tucupí es el sabor umami. Es ese punto de la lengua donde puedes salivar porque estás esperando saborear algo. Bueno, es como un complemento perfecto para que tu carne o tu pollo o el pescado que estés cocinando levante ese sabor intenso, pero al mismo tiempo ahumado. No sé cómo más podría describirlo, lo tienen que probar. Pedro tardó en probar el tucupí, pero una vez lo hizo, inmediatamente contactó a Tatiana. Y un día me llama y me dice, oye, ¿de dónde has sacado esto? Quiero saber qué es esto, cómo es esto, quiero ir a la comunidad, pero así, en un nivel de éxtasis que a mí me sorprendió. Dije, Pedro, yo pensé que te habías olvidado, que no te había llegado lo que te mandé, o sea, como que no existiera, ¿no? Así que organizamos un viaje, él vino, fuimos hasta la comunidad, se los presenté. Y Pedro, pues, fue en ese viaje que decidieron empezar a pensar junto a las comunidades en la posibilidad de que estos productos cruzaran las fronteras de la selva. Un paso con el que las mujeres y hombres de estas comunidades comenzaran a reconocer el potencial de su gastronomía. Las situaciones que ellos comentaban es que como tenían tanta producción de yuca, porque era como que su cultivo también propio, muy tradicional de ellos, gran parte de esa producción se echaba a perder porque, bueno, obviamente el consumo dentro de la comunidad era un consumo alto, sin embargo, la producción sobrepasaba eso. Entonces Pedro dijo, bueno, vamos a ver cómo podemos, si ustedes están de acuerdo, comenzar a conectarles con algunos clientes, personas interesadas, porque él estaba muy convencido de que este era un insumo para la gastronomía que podía ser un boom súper importante y muy atractivo. Ya en 2017, con varios proyectos marchando durante un par de años, no solo con el tucupí, sino también con el paiche, más su restaurante en pie, los retos de tener una sostenibilidad financiera no se hicieron esperar. Entonces, Pedro decidió conformar Despensa Amazónica como una organización para tratar de desarrollar un mayor nivel de conocimiento, ayudar a las comunidades para la articulación comercial. Porque lo que se conversa en muchos círculos es el tema de la conservación. Nadie conserva de gratis, o sea, las comunidades viven en la Amazonía y que de hecho o lo consumen o tienen que vivir de sus propios recursos, pero bajo un tema de manejo, esos recursos pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el enfoque y ese es el enfoque que manejó Despensa Amazónica para seleccionar o para elegir trabajar algunas cadenas con las comunidades amazónicas. Despensa Amazónica es una ONG que identifica y acompaña a las comunidades a consolidar sus cadenas productivas sostenibles, mejorando no solo sus capacidades técnicas, sino también su calidad de vida. Junto al trabajo con el tucupí, también han fortalecido la comercialización legal del paiche y han desarrollado proyectos con otras especies de peces. Ahora esperan hacerlo con la carne de monte. Nosotros partimos por hacer un diagnóstico, evaluamos los aspectos sanitarios, los aspectos cognitivos,
El tema de manejo también como una información general para saber cuán comprometidos están las comunidades en el cuidado de sus recursos. Y entonces, a partir de ese diagnóstico es que desarrollamos el canal logístico que se requiere, el programa de capacidades que necesitan los cazadores en este caso, y todo el tema sanitario que se requiere para que el producto pueda ser un producto saludable, inocuo y pueda llegar en buenas condiciones al consumidor, ¿no? En este caso, articularlos con el sector gastronómico de Iquitos. Para el caso del proyecto Paiche Natural Sostenible, Despensa Amazónica trabaja con 32 pescadores en una labor que ha permitido incrementar la población de la especie y por ende la cuota para comercialización de la mano de mecanismos comunitarios de monitoreo y aprovechamiento. En este y todos los proyectos de Despensa Amazónica, las comunidades son protagonistas. Nosotros desarrollamos vínculos a largo plazo con las comunidades. Eso es lo que buscamos, porque somos convencidos de que intervenciones cortitas de 1 año o 2 años, eso no funciona. Nosotros no buscamos eso, buscamos desarrollar relaciones de largo plazo. Estamos con ellos en las buenas y en las malas, como decimos nosotros, con presupuesto y sin presupuesto, siempre estamos para ellos apoyándolos. Y además eso genera ese vínculo. Entonces, para nosotros es bonito ver el proceso de crecimiento, por ejemplo, en el tema de pescadores que han pasado de ser netamente pescadores ilegales de Paiche a ser pescadores formales que ya manejan nociones de inocuidad, manejan nociones de higiene. Y ahora ellos hacen todo el proceso solos y se han vuelto hasta instructores porque hemos hecho alguna especie de pasantía entre el pescador de Pacaya que vaya a enseñar al pescador del Tahuayo a cómo trabajar su país. Con el Tucupí son 24 mujeres vinculadas a la iniciativa y con Carne de Monte 40 personas. Todas pertenecen a 3 comunidades de la Amazonía peruana. Para trabajar con una comunidad amazónica no es concentrarse en un producto, sino es concentrarse en la diversidad, que es mucho más complejo también. Y diversidad, cuando hablamos de eso, es entender la manera como vive el amazónico, lo interesante y diversa que es su vida, ¿no? Cómo ellos se conectan con la naturaleza, ¿no? A través del cuerpo físico, pero a través del alma, y tienes toda esta dualidad que es hermosa. Despensa Amazónica es liderada por Andrea Ortiz como directora ejecutiva, Pedro es el director de investigación gastronómica y Tatiana es la directora de relaciones comunitarias y desarrollo de cadenas productivas. Al momento de grabación de este episodio, Pedro, Tatiana y Andrea estaban en proceso de desarrollo de 3 productos en una presentación más comercial que tienen como base el Tucupí. A futuro sueñan con realizar intercambios de experiencias entre comunidades y continuar llevando los intensos sabores de la selva amazónica a la mesa de comensales urbanos de toda Latinoamérica. Bueno, retomamos después de haber oído esta historia tan interesante en la Amazonía peruana. Y Marc, yo conectando un poco la historia con lo que tú mencionabas antes de cómo darle acceso a personas a diferentes productos que muchas veces se cultivan a nivel local, pero que en las grandes ciudades no se conocen o hasta ahora se están conociendo. A mí hubo un dato que me llamó la atención y es que más o menos entre el 80 y el 90% de la dieta humana depende de entre 12 y 20 especies. Fue un dato que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante también, teniendo en cuenta que hay muchos productos locales que solo se conocen en la región. ¿Cómo se puede aumentar este tipo, digamos, de iniciativas, de darlo a conocer en las grandes ciudades, de darlo a conocer en otras partes, digamos, diferente a donde se cultivan, pero que sigan siendo accesibles para todo tipo de personas? Es excelente la pregunta, Mariana. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo en lo que nosotros llamamos cultivos de poco uso, y esos cultivos son productos de agrobiodiversidad y condiciones locales. Y a veces esos cultivos, como bien dices, solamente son conocidos a nivel local, pero en otros casos son cultivos que en el pasado han sido comercializados y se han dejado de comercializar. Entonces yo creo que hay varios temas ahí. Por un lado, estos alimentos muchas veces han sido poco estudiados
Entonces, muchas veces la gente los reconoce porque lo han consumido antes y porque tiene, digamos, cierto perfil de sabor organoléptico, algo que les gusta, ¿no? Que los hace diferente. Pero lo que encontramos nosotros cuando hacemos análisis de esos cultivos es que muchos también tienen un perfil nutricional súper interesante. Y muchos también tienen, digamos, el potencial de adaptarse, por ejemplo, a condiciones distintas de clima. O sea, podrían ser interesantes para temas de cambio climático. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más concertado en entender, rescatar y conservar estos alimentos. Y hay diversas maneras de hacerlo. Yo diría que la manera que se ha hecho tradicionalmente es intentar conservar la genética de estas especies, bien sea in situ, o sea, en finca, con los productores, con la gente, pero también hay modelos, digamos, de conservación ex situ, donde se lleva algo de este recurso genético a bancos de germoplasma, donde se puede conservar y, bueno, finalmente tener, digamos, un tipo de copia de respaldo, podemos decir, de esos alimentos, cosas que se ha hecho mucho ya con el más famoso siendo el banco de semillas que hay en el Ártico, pues en Noruega. Entonces, lo que yo siento es que, volviendo un poco más a lo pragmático y para que estos alimentos no se queden solamente en local, ni tampoco que se queden solamente congelados en Noruega, tenemos que pensar en soluciones que sean pragmáticos. Hay que buscar un equilibrio entre lo que es la conservación y el buen manejo de los recursos a nivel de finca, donde sí también se puede acompañar mucho a las asociaciones de productores para que hacen una buena selección y manejo de materiales genéticas en finca, pero también conectarlo con segmentos de mercado que pueden consumir esto, pero ojalá que sean segmentos populares. Entonces hay que hacer ambas cosas, hay que lograr conservar y mantener la base genética, pero también darle una salida y un uso tanto a nivel local como a nivel regional. Marc, ahora que tú mencionabas acercar toda esta cadena que existe para la generación de alimentos, producción y su consumo, también estaba pensando en que muchas veces los consumidores estamos muy alejados de entender que la papa que nos estamos comiendo o que el brócoli o que todo esto, ¿de dónde viene? Sí, es como las nuevas generaciones muchas veces piensan que vienen del supermercado, como que no hay esa conciencia de la importancia de la agrobiodiversidad también para nuestro sustento como humanos. Quisiera cerrar esta entrevista preguntándote qué nos recomiendas para alimentarnos mejor. Yo no soy nutricionista, entonces debo decir esto de frente, pues no soy nutricionista ni soy médico, pero yo creo que hay algunos elementos que podemos tener en cuenta para alimentarnos mejor. El primero es la diversidad. O sea, realmente debemos de estar intentando a comer una diversidad de alimentos, ¿sí? Es importante, digamos, principalmente para el tema de los micro y macronutrientes. O sea, nuestros cuerpos necesitan un rango de macro y micronutrientes y normalmente eso se consigue mediante la diversidad. Si uno come una dieta diversa, no hace falta vitaminas ni nada de esto. El segundo es el tema, por supuesto, de consumir dentro de lo posible alimentos lo menos procesados posibles. Y esto también es un reto porque hoy en día la gente no cuenta con tanto tiempo ni tampoco el hábito quizás de preparar los alimentos en casa, ¿no? Es mucho más fácil hoy en día arrimar a un puesto de venta, comprar algo o pedir por teléfono o que te entreguen comida en la casa o comprar algo ya listo para comer, ¿no? Un paquete o un yogur, lo que sea. El tercer tema, dentro de lo posible, saber de dónde provienen los alimentos. Yo creo que eso es un hábito que debemos de adquirir, sencillamente porque cuando uno empieza a preguntar, oye, ¿de dónde viene ese tomate? Oye, ¿este brócoli de dónde es? O sea, muchas veces va a encontrar que ni la persona vendiendo el producto sabe. Pero es importante empezar a preguntar para empezar que las otras personas también preguntan, ¿no? ¿De dónde viene esto? Yo creo que tenemos que empezar a volver a conectarnos con lo que estamos consumiendo. De paso, yo pienso cómo podemos empezar a incluir el tema de alimentación, por ejemplo, en contenidos curriculares escolares. Yo siento que tenemos que como replantear el tema de la alimentación. O sea, yo tuve una conversación muy interesante hace ya unos 6 meses más o menos que estaba hablando con una gente que hace trabajos de investigación para el Ministerio de Educación en Vietnam. Y Vietnam está reformulando su contenido curricular, básicamente de kinder hasta finales del colegio, y están replanteando lo que ha sido históricamente
los espacios de educación física. Seguramente todos nos acordamos que había espacios de educación física en el colegio, que uno salía a jugar y bueno, en fin. Lo que ellos están haciendo es replantear estos espacios de educación física para que sean espacios de bienestar. Y bienestar incluye, por supuesto, actividad física, pero también incluye trabajos, digamos, según la edad de los niños, sobre pues cómo alimentarse, de dónde vienen los alimentos, por qué se debe comer una cosa y no el otro, y también cómo mantener un equilibrio en la vida, que a mí me parece una cosa bastante visionaria para un país, o sea, y eso es ahí donde creo que tenemos que empezar a replantear las cosas. Marc, muchas gracias por todo esto que nos compartes. Yo creo que el tema de alimentación, comida, sistemas alimentarios, todos estos conceptos, digamos, que hemos tocado durante la entrevista es muy importante y además cada uno de estos temas casi que es un mundo nuevo por explorar, cada eslabón, digamos, de la cadena de producción. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir tu conocimiento y tu experiencia, no solamente en América Latina, sino a nivel global, como lo mencionas, porque la historia de Vietnam pues también suena súper interesante y ojalá se pudiera aplicar en muchos más países. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Cuando quieran podemos volver a conversar sobre estos temas. Este episodio fue producido y editado por Natalia Borrero Morales y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerna. La investigación estuvo a cargo de Carolina Dueñas Cavelier, el guión y la narración de la historia por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y el diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labrada. Brújula Sonora Podcast es una producción de Transforma que se realiza gracias al apoyo del European Climate Foundation, ECF. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob para seguir esta conversación. Nos escuchamos en 4 semanas.